Esta madrugada, en ese mismo territorio donde durante décadas el crimen organizado operó como si fuera gobierno, un convoy federal avanza sin luces hacia un punto que lleva meses marcado en los mapas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad. El objetivo tiene nombre, tiene alias y tiene un historial que lo conecta directamente con una de las estructuras criminales más arraigadas en el noroeste del país, el cártel de Guasave. Le dicen el Yuco. Y lo que Omar García Harfuch está a punto de ejecutar contra él no es un operativo improvisado, es el resultado de una cadena de inteligencia que comenzó mucho antes de que este hombre supiera que ya estaba acorralado. En los próximos minutos van a conocer quién es realmente el Yuco, cómo se construyó el cerco federal que lo atrapó, qué papel jugaba dentro de una organización que ha sobrevivido fracturas internas y guerras territoriales, y qué implica su caída para el tablero criminal en una de las regiones más disputadas de México. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, si quieres entender lo que realmente ocurre en la guerra por el control territorial en México y no quedarte solo con el titular, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí no te damos la nota de 30 segundos, te damos la historia completa. Y ahora sí, vamos con todo. Para entender lo que significa la caída de El Yuco, hay que retroceder en el tiempo y entender de dónde viene la estructura que lo sostenía. Porque el cártel de Guasave no apareció de la nada, tiene raíces que se hunden décadas atrás, en una región del norte de Sinaloa, que durante años fue ignorada por los grandes cárteles y por las propias autoridades federales. Todo comienza a finales de los años 90, cuando la familia Beltrán Ahumada, originaria de comunidades rurales del municipio de Guasave, empezó a controlar las rutas de trasiego que conectaban la sierra sinaloense con los cruces fronterizos de Sonora. En aquella época, Guasave era un territorio que el cártel de Sinaloa consideraba periférico, una zona agrícola sin el peso estratégico de Culiacán o de los corredores serranos donde se producía la goma de opio. Ese desdén fue exactamente lo que permitió que una estructura local creciera sin que nadie la viera venir. Rigoberto Beltrán Ahumada, conocido en la zona como El Rigo, fue el primero en entender que el norte de Sinaloa no era un territorio marginal, sino un corredor logístico subestimado. La geografía le daba la razón. Guasave está ubicado en una franja que conecta naturalmente las zonas de producción de la sierra con rutas que bajan hacia Sonora y de ahí a la frontera con Arizona. Quien controlara ese corredor podía ofrecer a cualquier organización mayor un servicio invaluable, tránsito seguro de mercancía por una ruta que las autoridades apenas vigilaban porque toda la atención estaba puesta en Culiacán y en los puntos calientes del Triángulo Dorado. El Rigo construyó esa primera red con la paciencia de quien sabe que el verdadero poder en el narco no se conquista con balazos sino con geografía, relaciones y tiempo. Estableció acuerdos con productores locales de marihuana en comunidades serranas que vendían sus cosechas a intermediarios sin saber necesariamente para quién trabajaban en la cadena final. Tejió relaciones con transportistas que conocían cada brecha, cada camino de terracería, cada punto ciego de las carreteras estatales y, lo más importante, construyó una red de lealtades en las comunidades de la zona que le garantizaba ojos y oídos en cada pueblo, en cada rancho, en cada cruce de caminos. Para el año 2003, la estructura de El Rigo ya no era una operación familiar modesta. Era una organización con capacidad para mover cargamentos significativos hacia la frontera y con una red de cobro de piso que le generaba ingresos paralelos suficientes para financiar un aparato de seguridad propio. Ganaderos, agricultores, comerciantes de Guasave y municipios aledaños pagaban cuotas mensuales que alimentaban una nómina creciente de halcones, cobradores y células armadas. El Rigo había entendido algo que muchos capos de mayor perfil tardaron en comprender: que la extorsión sistemática de la economía local era más estable y menos riesgosa que depender exclusivamente del trasiego de drogas. El primer golpe serio llegó en 2007, cuando elementos del ejército mexicano detuvieron a Rigoberto Beltrán Ahumada en un rancho ubicado entre Guasave y Sinaloa de Leyva. La captura de El Rigo fue presentada en su momento como un golpe menor, una nota regional que apenas mereció una mención en los medios nacionales. Pero para las comunidades del norte de Sinaloa, la caída de El Rigo fue un terremoto. El hombre que había construido el orden criminal en la zona estaba preso, y la pregunta que todo el mundo se hacía era quién iba a tomar el control. La respuesta llegó en la figura de su sobrino, Ernesto Beltrán Corrales, alias El Neto, que heredó la estructura en un momento de enorme vulnerabilidad. El Neto no tenía la paciencia ni la visión estratégica de su tío,
Lo que tenía era una disposición a la violencia que transformó al cártel de Guasave de una organización relativamente discreta en una máquina de guerra territorial. Bajo su mando, entre 2008 y 2014, los índices de violencia en el norte de Sinaloa se dispararon. Ejecuciones, levantones, enfrentamientos con células rivales que intentaban aprovechar la transición de liderazgo para arrebatar rutas y puntos de distribución. El Neto respondió a cada amenaza con una brutalidad que le ganó el control de la plaza, pero que también atrajo la atención que su tío había evitado durante una década. En septiembre de 2014, un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República culminó con la detención de El Neto en una casa de seguridad en Los Mochis. Le decomisaron armas, vehículos blindados y documentación que por primera vez permitió a las autoridades federales cartografiar la extensión real de la red que los Beltrán Ahumada habían construido en el norte de Sinaloa. La organización parecía terminada. Los dos líderes históricos estaban presos. Las estructuras financieras habían sido expuestas. Los medios locales publicaron que el cártel de Guasave había llegado a su fin. Pero no fue así, porque esta es la característica que define a las organizaciones criminales arraigadas en comunidades rurales mexicanas: su capacidad de regeneración. Las redes de lealtad construidas durante décadas en pueblos y rancherías no desaparecen con una detención. Los operadores entrenados durante años en el control del territorio no se evaporan porque el jefe caiga. Y las rutas de trasiego siguen ahí, con su valor logístico intacto, esperando a que alguien las reclame. Quien las reclamó fue una nueva generación de operadores que ya no llevaban el apellido Beltrán Ahumada, pero que habían crecido dentro de la estructura, que conocían cada eslabón de la cadena y que tenían la confianza de los mandos medios que sobrevivieron a las detenciones. La organización se reconstituyó con un perfil más bajo, con una disciplina operativa más estricta y con una diversificación de actividades que incluía ya no solo el trasiego y la extorsión, sino también el huachicoleo, el control de la pesca ilegal y el lavado de dinero a través de negocios agrícolas legítimos en la región. Y en esa nueva etapa del cártel de Guasave es donde aparece la figura de El Yuco. De acuerdo con los reportes que han trascendido tras su captura, El Yuco no pertenecía a la familia fundadora. Era un operador que fue escalando posiciones dentro de la organización por su capacidad para gestionar el día a día de una estructura criminal compleja. Coordinación de células armadas, supervisión de rutas, control de los cobradores que recorrían la zona recaudando las cuotas forzadas, y lo que lo convertía en un objetivo de alto valor para las autoridades federales, enlace operativo con organizaciones de mayor alcance que utilizaban la infraestructura del cártel de Guasave como corredor logístico hacia la frontera norte. El Yuco era la bisagra entre lo local y lo nacional. Sin él, la estructura perdía su capacidad operativa cotidiana. Y eso fue exactamente lo que García Harfuch se propuso quitarles. La operación contra el Yuco no comenzó la madrugada en que lo acorralaron. Comenzó meses atrás, cuando su nombre emergió en el cruce de líneas de investigación que las autoridades federales venían trabajando de manera independiente, una carpeta abierta por lavado de dinero a través de empresas agrícolas en el norte de Sinaloa. Otra derivada de la incautación de un cargamento de metanfetamina en la carretera que conecta Guasave con la frontera sonorense, donde los detenidos señalaron a un operador al que identificaban solo por alias. Y una tercera, quizá la más determinante, generada a partir de la intervención de comunicaciones en una investigación sobre huachicoleo en la región, donde una voz que los analistas de inteligencia terminaron vinculando con el Yuco daba instrucciones sobre movimientos de mercancía, pagos a halcones y respuestas a incursiones de células rivales en territorio que él consideraba propio. 3 investigaciones, 3 ángulos distintos, un mismo nombre emergiendo en todas. Ese fue el momento en que el Yuco pasó de ser un nombre más en un expediente regional a convertirse en un objetivo prioritario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. García Harfuch ha sido explícito en cómo funciona su metodología. No se detiene a un jefe de plaza de manera aislada, se mapea toda la red, se identifican los mandos medios, los operadores financieros, los puntos logísticos, las casas de seguridad, las rutas de escape y los contactos institucionales que protegen la estructura. Solo cuando el mapa completo está sobre la mesa, cuando cada pieza está ubicada en el tablero, se ejecuta el golpe. Los meses que siguieron a esa convergencia de expedientes fueron de seguimiento silencioso. La estrategia federal no intentó penetrar el territorio de El Yuco con agentes en el terreno. Sabían que en comunidades como las del norte de Sinaloa, donde todo el mundo se conoce, donde un rostro desconocido se detecta antes de que baje de la camioneta, la infiltración convencional estaba destinada al fracaso.
En su lugar, desplegaron inteligencia de señales, intervención de comunicaciones, seguimiento de flujos financieros y análisis de patrones de movimiento a distancia. No necesitaban estar en Guasave para saber lo que el Yuko hacía, necesitaban paciencia, tecnología y tiempo, y las tres cosas las tuvieron. Los primeros resultados visibles de esa estrategia llegaron semanas antes de la captura del propio Yuko, aunque en ese momento nadie los conectó públicamente con él. Elementos federales aseguraron 2 inmuebles en municipios del norte de Sinaloa, donde se localizaron equipos de comunicación, armas, registros contables de operaciones de cobro de piso y lo que las autoridades describieron como evidencia de lavado de activos a través de cooperativas pesqueras de la región. Los detenidos en esos puntos eran operadores de nivel medio, eslabones intermedios de la cadena. Pero cada teléfono incautado, cada contacto almacenado, cada registro financiero decomisado, abrió nuevos nodos en la red que los investigadores llevaban meses cartografiando. Esa es la mecánica que García Harfuch ha convertido en doctrina operativa. No es un solo golpe espectacular, es una cadena donde cada eslabón revela el siguiente. Primero caen los operadores periféricos. Sus dispositivos revelan a los mandos medios. Los mandos medios conectan con los puntos logísticos. Los puntos logísticos confirman las ubicaciones del objetivo principal. Y cuando finalmente se ejecuta la detención del líder, la red ya está fracturada desde abajo. No queda estructura capaz de reaccionar con la velocidad necesaria para intentar una respuesta coordinada. Para cuando las fuerzas federales convergieron sobre la ubicación de El Yuko esa madrugada, su red de protección territorial ya había sido neutralizada sin que él lo supiera. Los halcones que debieron alertarlo no estaban en sus posiciones. Los teléfonos que debieron sonar con la advertencia ya estaban intervenidos o decomisados. Los operadores que debieron activar los protocolos de seguridad estaban detenidos o bajo vigilancia directa. El Yuko estaba aislado dentro de su propio territorio, rodeado de un vacío de información que él interpretaba como normalidad, pero que en realidad era el resultado de semanas de trabajo de inteligencia diseñado específicamente para dejarlo ciego y sordo en el momento exacto en que las fuerzas federales tocaran su puerta. El operativo de captura se ejecutó de manera simultánea en múltiples puntos, con una coordinación que solo es posible cuando cada movimiento ha sido ensayado, cada variable contemplada y cada ruta de escape identificada y bloqueada con anticipación. No fue solo el inmueble donde se encontraba el Yuko. De acuerdo con los reportes disponibles, las fuerzas federales ingresaron esa misma madrugada a por lo menos 4 ubicaciones adicionales vinculadas con su estructura. Casas de seguridad en zonas residenciales donde los vecinos jamás sospecharon lo que ocurría a unas puertas de sus hogares. Puntos de acopio de mercancía camuflados como bodegas agrícolas, aprovechando la vocación productiva de la zona para disfrazar operaciones de almacenamiento de drogas sintéticas. Una bodega donde se localizaron armas largas con los números de serie borrados, cargadores de distintos calibres y chalecos tácticos con insignias falsas de corporaciones de seguridad. Y un rancho en las afueras de Guasave que funcionaba como centro de operaciones logísticas para el movimiento de cargamentos hacia la frontera sonorense, con vehículos modificados con compartimentos ocultos y equipos de radiocomunicación de grado militar. Las imágenes de la detención de El Yuko, difundidas como parte de la política de comunicación de alto impacto que Harfuch ha implementado, lo muestran de pie, con camisa a cuadros, flanqueado por elementos especiales con equipo táctico completo. La imagen está diseñada para comunicar un mensaje específico: el hombre que controlaba la plaza, el operador que se creía blindado por su conocimiento del terreno y por sus redes de lealtad comunitaria, ahora es un detenido más bajo custodia federal. Pero la captura es solo el capítulo más visible de una historia que tiene ramificaciones mucho más profundas. Lo que se encontró en las propiedades aseguradas revela una estructura cuya dimensión supera lo que inicialmente se sospechaba. Registros contables detallados que documentan pagos semanales a decenas de personas vinculadas con la vigilancia territorial y el cobro de piso en al menos 5 municipios del norte de Sinaloa. Documentación de empresas agrícolas y cooperativas pesqueras que las autoridades investigan como fachadas para el lavado de activos generados por el trasiego y la extorsión. Comunicaciones que vinculan la operación local del cártel de Guasave con redes de trasiego de alcance nacional que utilizaban sus rutas como corredor hacia la frontera. Y evidencia de contactos con funcionarios locales cuya identidad las autoridades federales aún no han revelado públicamente, pero que forman parte de una línea de investigación que podría derivar en detenciones adicionales. La dimensión política de esta operación no puede ignorarse.
García Harfuch lleva año y medio como secretario de Seguridad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y en ese periodo ha construido una hoja de resultados que lo posiciona, según analistas en seguridad, como el funcionario más visible del gabinete y uno de los perfiles políticos más relevantes de cara al proceso electoral de 2030. Cada operativo de alto impacto, desde la caída del Mencho en Jalisco hasta las detenciones escalonadas en Durango y ahora este golpe al cártel de Guasave, suma a una narrativa de eficacia que tiene implicaciones que van más allá de la seguridad pública. La seguridad se ha convertido en el escenario donde Harfuch construye su capital político, operación por operación. Pero hay una pregunta que los analistas plantean con regularidad y que sería irresponsable dejar fuera de este análisis. ¿Qué ocurre con el cártel de Guasave después de la captura de El Yuco? La historia de esta misma organización da la respuesta más preocupante. Cayó el Rigo y la estructura sobrevivió. Cayó el Neto y la estructura se reconstituyó. Los operadores fueron reemplazados, las rutas se mantuvieron, las redes de lealtad comunitaria siguieron intactas. La pregunta no es si van a intentar reconstituirse. La pregunta es, ¿quién va a tomar el mando? ¿Qué facción va a imponerse en la disputa interna y qué precio va a pagar la población del norte de Sinaloa durante ese proceso de reacomodo? El escenario se complica si se considera el contexto más amplio. La guerra interna del cártel de Sinaloa entre la facción de los Chapitos y los herederos del Mayo Zambada ha desestabilizado todas las alianzas y acuerdos que sostenían el equilibrio criminal en el estado. Ismael El Mayo Zambada está detenido en los Estados Unidos desde julio de 2024, después de que su captura en circunstancias que todavía generan controversia sacudió el equilibrio interno del cártel más poderoso de México. Desde entonces, sus hijos operan desde la clandestinidad, intentando mantener una estructura que se fragmenta mes a mes. Organizaciones como el cártel de Guasave, que históricamente operaron bajo la sombrilla protectora de la estructura sinaloense mayor, ahora se encuentran en un limbo donde las viejas lealtades ya no garantizan protección y donde cada vacío de poder se convierte en una oportunidad para facciones rivales que buscan expandir su territorio. Hay quienes argumentan, según fuentes cercanas a organismos de inteligencia, que las operaciones federales recientes en Sinaloa no son solo resultado de inteligencia criminal pura, sino también producto de la información que las propias facciones enfrentadas se filtran mutuamente para debilitarse. Cuando las alianzas internas de un cártel se rompen, el Estado federal recibe datos que de otra manera nunca habrían llegado a sus manos. La caída de El Yuco no solo debilita al cártel de Guasave como organización autónoma, debilita un eslabón logístico del que dependían redes de trasiego de mayor alcance, y cuando se rompe un eslabón logístico en una cadena de narcotráfico, la cadena no desaparece, se reconfigura, busca rutas alternativas, operadores alternativos, alianzas alternativas. Y ese proceso de reconfiguración es casi siempre violento. Las autoridades federales lo saben. Por eso, de manera simultánea a la detención, se reforzó la presencia de elementos de seguridad en los municipios del norte de Sinaloa, donde operaba la red de El Yuco. Patrullajes permanentes, retenes en puntos estratégicos, vigilancia sobre las ubicaciones que fueron identificadas como parte de la infraestructura logística de la organización. La intención es evitar que el vacío de poder se convierta en una escalada de violencia entre facciones que intenten tomar lo que El Yuco controlaba. Lo que esta operación revela en su capa más profunda no es solo la eficacia de un operativo federal, revela la fragilidad del equilibrio criminal en regiones donde organizaciones arraigadas durante décadas han construido estructuras que se confunden con el tejido social de las comunidades. Combatirlas no es solo un problema de inteligencia y fuerza, es un problema de Estado, de presencia institucional, de alternativas económicas para comunidades que durante generaciones no han conocido otra realidad que la que el crimen organizado les impone. Cada golpe que los debilita, cada estructura que se resquebraja, cada nombre que pasa de una lista de buscados a un expediente judicial es un mensaje para el siguiente que pretenda construir un imperio sobre el miedo y la extorsión a familias que no tienen con qué defenderse. El Yuco cayó esta madrugada. Las imágenes de su detención ya circulan como prueba de que la estrategia federal puede alcanzar a operadores que se creían protegidos por la impermeabilidad de sus territorios rurales. Pero la información encontrada en sus propiedades, los teléfonos, los registros financieros, las comunicaciones, los contactos, todo eso alimentará investigaciones que apenas comienzan, y si lo que ha trascendido hasta ahora es indicativo de lo que viene, los nombres que podrían emerger de esos expedientes van a incomodar a más de uno.
porque cuando cae un operador que tenía contactos institucionales en su red, la siguiente pregunta inevitable es: ¿quién más sabía? ¿Quién más cobraba? ¿Y quién más miraba hacia otro lado, mientras el cártel de Guasave controlaba el norte de Sinaloa como si fuera suyo? El tablero en el noroeste acaba de cambiar. La plaza de El Yuco está vacía. Y lo que ocurra en las próximas semanas en los municipios que ese hombre controlaba no es solo un asunto de seguridad regional. Es la prueba de fuego de si el Estado mexicano tiene la capacidad de sostener lo que conquista, de mantener presencia donde antes había ausencia, de convertir una detención espectacular en una transformación real de las condiciones de seguridad en comunidades que llevan décadas viviendo bajo el dominio del crimen organizado. O si, como ha ocurrido tantas veces antes, cada golpe al crimen organizado termina siendo un reacomodo temporal antes de que el siguiente operador ocupe la silla que dejó el anterior y el ciclo vuelva a comenzar. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún análisis, compartan este video con alguien que quiera entender lo que realmente está pasando en Sinaloa, no la versión de 30 segundos, la historia completa. Y escríbanos en los comentarios qué creen que va a pasar ahora que el cártel de Guasave perdió a su operador clave. Nos vemos en el siguiente. Este contenido es una dramatización con fines de entretenimiento. Los hechos y personajes presentados pueden no corresponder con la realidad.